Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo trabajan las funciones con los arrays. Vamos a poner aquí un array, por ejemplo la lista, que sería una lista de valores de x, yo que sé, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una idea sería, ¿qué tal si quiero aplicarle una función a toda esta lista de valores? Pues tendría que definir la función def f de x y luego le tendría que decir return x cuadrada. La pregunta es, ¿qué pasa si yo le digo, a ver, imprime f de x? Le podemos llamar de otra forma para que no se confundan. Le vamos a poner, yo que sé, lista x, ¿no? La lista de valores de x. Y me gustaría aplicarle la función a la lista de valores de x. Y veamos qué sucede, qué me dice Python. Python me dice, ok, la potencia no está soportada para lista y entero. ¿Qué quiere decir? Que no le puede sacar la potencia a una lista. Entonces, ¿cómo le vamos a dar solución a este problema? Pues número uno podría ser una técnica común, que sería crear una lista vacía con los resultados y llenarla poco a poco. Entonces, vamos a crear nuestra lista vacía, le vamos a poner lista y, lista de valores de y, la creamos vacía. Y luego hacemos un ciclo. ¿Cómo vamos a hacer un ciclo? Vamos a poner para cada ¿qué? Para cada valor de x. ¿En dónde? En la lista x. Aplícale f de quién. Aplícale la función a x. ¿Y cómo lo agrego a la lista de datos de y? Pues le pongo lista y punto append, agrégalo a la lista de datos de y. Al final imprime print lista de datos de y. Lo voy a ejecutar y verán que ya le sacó el cuadrado a cada uno de los datos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es una técnica común, iniciar una lista vacía y con un ciclo hacer iteraciones y aplicar operaciones a cada elemento de la lista. Voy extrayendo cada elemento de la lista en esta variable x, la hago pasar por la función f y meto los resultados en la lista de datos de y. Por supuesto, esto es bastante tedioso. Ya se imaginarán, si son 20 listas, tendría que hacer 20 veces que ciclos para llenar esas 20 listas de resultados. Entonces, vamos a utilizar una función que me permite construir o me permite evaluar una función para varios datos dentro de un array o de una lista, de una tupla, de un conjunto, etcétera. Entonces voy a intentar borrar aquí lo que está aquí. Este sería el método a la mala, fuerza bruta dirían por ahí. Y vamos a intentar ocupar las funciones que tiene Python, que sería map. ¿Sí le salió? Sí, perfecto. Vamos a usar y le vamos a decir, ok, la lista de datos de y la voy a llenar. Ya no con un ciclo, le voy a decir, ok, quiero que sea una lista. Entonces la voy a hacer typecasting. Créame una lista de quien mapea, así se llama la función, mapea a la función f con la lista de datos de x. Y ven que la función mapear, esta map, lo que me requiere es una función y algo con que iterar y aplicarle la función de forma repetitiva. Al final map me devuelve muchos valores. Esos valores los voy a convertir en una ¿qué? En una lista. Los podría haber convertido en una tupla, en un diccionario, en un conjunto, lo que yo quisiera, y guardarlos en la lista de datos de y. Una vez que está almacenado los datos de y, lo imprimo en la consola y me quedaría así. Es el mismo efecto sin hacer el ciclo, ¿cierto? Ahora pensemos que tenemos dos funciones. Pensemos que tenemos dos funciones. Le voy a poner aquí def g de x. Tenemos ahí dos funciones, return x cúbica. Ya tenemos nuestras dos funciones. Y por supuesto aquí también podría evaluar a la función g con la lista de datos de x y me devuelve los datos del cubo de cada uno de los valores de x. Pero, ¿qué pasa si quiero hacer la suma de funciones? Pues la suma de funciones resulta bien si yo simplemente le pongo f de 2 más g de 2. Pero estoy evaluando un valor con un valor. Me va a devolver aquí el cuadrado y lo va a poder sumar con el cubo del otro lado. Y pues simplemente me dice ahí que son 12. Y eso no tiene problema. Pero ¿qué pasa si quiero evaluar todo para una lista de datos? Para esta lista de datos de x. Voy a tener que usar a map. Y se dan cuenta, map me requiere aquí una función a fuerza. Y un iterable.
Entonces voy a tener que definir, si quiero hacer la suma, voy a tener que definir, le voy a poner aquí def g suma f, ¿no? Algo así. Y le vamos a poner, ¿qué va a hacer esta función? Pues va a tomar return y va a devolver a f de x más ¿quién? Más g de x. Por supuesto, esta definición, diría yo que es una definición boba, porque ocupa las funciones de arriba y simplemente fue para definir la suma entre f y g. Y de esta forma ya puede entrar de este lado. Le voy a poner g suma ¿qué? Con f. Y lo que va a hacer es va a aplicar la suma de funciones a todos los datos de la lista de valores de x. Y pues vamos a imprimir los datos de y, lista de y. Y listo, ahí está la suma de funciones. ¿Qué pasa si quiero la composición o la multiplicación de funciones? Ya se imaginarán cuántas funciones tontas tendría que definir. Existe una función, una mini definición de función, para no estar haciendo este tipo de cosas y definir nombres de funciones que no tienen mucho sentido más adelante en mi código. ¿Cómo lo voy a hacer? Como aquí map me requiere una función, voy a crear lo que se llama una función anónima. ¿Qué es una función anónima? Le voy a poner aquí lambda. Lambda. Y vean que lambda es un keyword de Python. Y me dice, ok, ¿qué función vas a definir? Le voy a poner aquí una función que recibe valores de x y devuelve valores de f de x más ¿quién? Más g de x. Ahí está la función toda completa. Voy a explicar qué va a hacer la función lambda. Voy a borrar esta suma, esta definición boba de una función, la voy a borrar. Y lo que va a hacer lambda va a crear una definición de función sin ponerle nombre. Aquí simplemente entra x y devuelve ¿quién? F más g. ¿Cómo le llamé a esa función? No le tuve que poner nombre. Solamente la ocupé en este renglón. Es una pequeña definición de función. Se le llama una función anónima. Cuando necesito ocupar una función dentro de otra, en ocasiones requiero funciones anónimas. Imagínense que no es mapear. Imagínense que es una integral. Entonces le digo, aquí entra una función y tú intégrala. ¿Cómo le haría para decirle que quiero que integre la suma de dos funciones con una función que anónima? Le diría suma estas dos funciones y luego intégrala. Aquí le estoy diciendo primero suma las funciones y luego mapéala. Conviértelo en lista y devuélveme los datos en la lista de datos de y. Todo eso sirve para usar la función anónima. Vamos a ejecutarlo y verán que funciona perfectamente.